acaba la alabanza todavía? Dale, mi hija. Si ya no se acaba, vamos a seguir. Padre, te damos gracias. Gracias porque nuestra esperanza no está en la política. Nuestra esperanza no está en ningún líder humano. Nuestra esperanza está en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en Cristo Jesús, a quien le hemos honrado a través de estos cantos, a quien le hemos glorificado, porque Él merece toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Ahora pues pedimos que tu Espíritu Santo mueva ahora nuestros corazones hacia la enseñanza, para que podamos, Señor, recibirla, podamos gozarnos, Señor, porque tu palabra el día de hoy nos dirá que hay gozo en la presencia de Dios cuando un pecador se arrepiente. Así que te pedimos que nos hables el día de hoy y que podamos salir de aquí motivadas las hermanas, con el deseo, Señor, de seguir hacia adelante, sin importar lo que sea a nuestro alrededor, solamente confiando en que tú estás en control de nuestras vidas y que vivamos para ti. Así que te damos gracias por ello. Pedimos que tu Espíritu Santo use a este siervo inútil, me haga útil, Señor, para gloria tuya, Padre, y que toda la congregación aquí reunida, los que están fuera del santuario, los que están en línea, el día de hoy puedan recibir, Señor, tu palabra, y puedas tu palabra hacer el trabajo que ella sabe hacer en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Un fuerte aplauso al Señor. Amén. Tomen asiento en esta mañana y vamos a ir inmediatamente a la palabra del Señor. En momentos más, déjenme poner mis notas en orden y nos ponemos también nosotros en orden el día de hoy. Bien, aquí estamos ya, ahora sí. Bien, pues muy buenos días a Iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo. Muy buenos días, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bendecidos, prosperados y en victoria. Gloria a Dios por ello. Vamos entonces en un momento más a abrir la palabra del Señor, y quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 15. Vamos a dar el último tema que tenemos de comparte tu fe con alguien. Hoy es el último día y le voy a explicar el por qué. Lucas capítulo 15, vamos a mirar las tres parábolas. Es una parábola en tres historias que el Señor contó aquí para darnos una enseñanza muy hermosa. El título del mensaje es que Jesús recibe a los pecadores. ¿No es una buena noticia eso? Jesús recibe a los pecadores, y gracias a ello es que nos recibió a nosotros un día, los que ya le conocemos. Pero si tú no le has conocido, déjame decirte que Jesús sigue recibiendo a los pecadores. Y el tema es comparte tu fe con alguien. La semana pasada tuvimos la cruzada de Harvest en el estadio de los Angelitos en Anaheim, y fue de gran gozo ver no el estadio lleno como en otras ocasiones, pero sí el darnos cuenta que 8,667 personas hicieron profesión de fe. No quiere decir que todos fueron salvos, pero profesión de fe a través de presencialmente y las redes sociales. Ellos tienen un número de 8,667 personas, incluyendo allí unos cuantos cientos de hispanos. O sea que a través de todo esto, pero esto me dice a mí y a usted que Cristo sigue recibiendo a los pecadores. Él no ha parado de hacer su obra. Entonces nosotros tenemos que hacer la obra que nos corresponde a nosotros para este próximo fin de semana, ya que es nuestro alcance evangelístico aquí en nuestra iglesia, el día de acción de gracias. ¿Cómo? Orando, invitando y trayendo, y después celebrando cuando veamos que esas personas hacen una profesión de fe. Porque aquí en Lucas capítulo 15, cuando menos hay tres partes en donde vemos que hay gozo. Y vamos a ver en dónde está ese gozo, porque eso es muy importante que usted y yo lo entendamos. Hay gozo en la presencia del Señor cuando un solo pecador se arrepiente. Hay gozo en la presencia o en los ángeles cuando un pecador se arrepiente.
Y para ello quiero que vaya conmigo aquí a Lucas y vamos a leer específicamente la porción donde hay un hijo pródigo, donde hay dos hijos pródigos, podríamos decir, y hay un padre amoroso. Y vamos a ver toda la historia del capítulo 15, pero vamos a ver solamente la historia del hijo pródigo en Lucas 15, del versículo 11 hasta el 24. Póngase de pie y en respeto a la palabra del Señor, vamos a leer juntos esta porción y después nos vamos a introducir en todo el capítulo para sacar esas verdades que son aplicables a nuestra vida el día de hoy. Versículo 11, todos juntos. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual dice que le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí padezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Oh Señor, te damos gracias. Qué historia o qué parábola tan más maravillosa acerca de tu amor por nosotros. Así que pedimos ahora que tu Espíritu nos hable a través de todo este capítulo y que podamos disfrutar, que podamos sentarnos a tus pies y poder deleitarnos a través de la enseñanza que tú diste aquí en Lucas 15, que sea fresca para nosotros el día de hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Tome asiento, por favor, y vamos a ir entonces a la exposición de la palabra en este momento. En el contexto de Lucas capítulo 15, hay una gran enseñanza de Jesús a las multitudes que le seguían. Pero llegó el momento en que Jesús habla acerca de el precio, el costo de ser uno de sus discípulos. Y es algo que nosotros como congregación tenemos que entender este punto. Ser cristiano no es solamente tener una religión, como regularmente nos dicen. ¿Cuál es tu religión? No es solamente asistir a una congregación, escuchar o sentarnos a escuchar e irnos a casa. No, hay un precio por ser un seguidor de Jesucristo. Y Él lo enseña claramente aquí en el Evangelio de Lucas, comenzando en el versículo 25, cuando dice: grandes multitudes le seguían, en el capítulo 14. Y empezó a decirles: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Vean el precio que está hablando el Señor que hay que pagar. Y sigue diciendo: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, vemos nosotros que
el Señor empieza a hablar palabras duras. Usa la palabra aborrecer aquí en Lucas capítulo 14. El que no aborrece a su padre y a su madre. Sabemos, de acuerdo a la enseñanza de Mateo, que dice amar, ¿qué? Amar menos. Porque al que debemos amar es al Señor. Entonces la palabra aborrecer no es tanto que los odiemos, sino amar menos que al Señor. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Pero termina diciendo algo muy importante. El que tenga oído para oír, oiga. Y la realidad es que esto es muy importante cuando venimos a la iglesia. No venimos solamente a estar aquí socializando, tomando fotos o haciendo otras cosas. Venimos a oír la palabra del Señor. O sea que cuando nosotros tratamos de traer personas a la iglesia, siempre tratamos de usar palabras dulces, palabras apropiadas. No queremos darles algo duro, difícil, porque quizás no vengan. Pero si es de parte del Señor, tenemos que decir esas palabras agridulces y fuertes en ocasiones. Porque vemos de todas maneras que la gente no quiere venir de todas maneras. Y si vienen no les gusta porque pues, está aburrido la cosa. Y algo otros sí se quedan, gloria a Dios por ello. Pero note el escenario de Lucas capítulo 15. ¿Cómo comienza? Dice el versículo 1. ¿Quiénes se acercaban a Jesús? Dice, todos los publicanos y los pecadores. ¿Para qué? Para oírle. ¿Ve? Las palabras duras que Jesús mencionó en el capítulo 14 acerca del precio de aquellos que querían seguirle, en realidad no alejaron a estos pecadores o a estos publicanos, antes los acercaron más al Señor. ¿Por qué? Porque la persona que está necesitada de oír la palabra del Señor se va a acercar. El que no es indiferente. Simple y sencillamente tenemos que tener eso en cuenta. No podemos estar dentro de una congregación y ser indiferente a lo que se está predicando, a lo que se está enseñando. Los publicanos y los pecadores se acercaron a él o vinieron a él para oírle. ¿Quiénes eran estos publicanos? Eran los cobradores de impuestos que cobraban de los romanos hacia los judíos y por tanto eran considerados unos traidores para la mente judía. Los publicanos eran aquellos que se enriquecían de cobrar impuestos dobles. En otras palabras, eran mordelones. Cobraban el impuesto y la mordida. Y eso me llena de gozo que la mordida no empezó en México. Gloria a Dios, aleluya. Porque de eso nos tiran a nosotros, ¿verdad? Vete a Tijuana y ahí te muerden, ¿no? ¿Y los pecadores quiénes eran? Prostitutas que se acercaban al Señor. Ellos necesitaban de Él. Ahora, es interesante que nos demos cuenta de este asunto. Ahí estaban ellos para oír las enseñanzas de Jesús. Deseaban seguir oyendo al Maestro. ¿Qué piensa Jesús acerca de los pecadores? Pues vivía rodeado de ellos en su ministerio público. Aquí en Lucas capítulo 5 dice de la siguiente manera: que Él no vino a llamar a los justos, sino a los que pecadores al arrepentimiento. Esa era la misión de Jesús o de Cristo, llamar al pecador al arrepentimiento, y esa sigue siendo su misión el día de hoy. Pero miremos el contraste en el versículo 2, que dice enseguida: y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían ellos? Murmuraban. Ellos murmuraban. En otras palabras, ellos no estaban interesados en oír al Señor. Decían a los pecadores recibe y con ellos come, en Lucas 15:2. Ahora estos dos grupos ya los hemos examinado nosotros en otros estudios. Eran hombres religiosos que hacían las cosas para ser vistos por los hombres. Ellos dice que oraban en las sinagogas de pie y en las esquinas de las calles para que los demás los admiraran.
Ellos ayunaban y demacraban sus rostros y se ponían en lugares públicos para mostrar a los hombres que estaban ayunando. Este era el tipo de personas que eran los escribas y los fariseos. Ellos querían que les admiraran sus prácticas religiosas. Ellos habían añadido a la ley prácticas humanas a las cuales Jesús le dijo: ustedes invalidan la ley de Dios y por guardar sus mandamientos, que son mandamientos de hombres. Y aquí en esta historia, en lugar de acercarse para oírle a Jesús, se acercaron para murmurar de él. Y creo que siempre que se predica la palabra del Señor, hay dos tipos de audiencias. Hay quienes vienen a las congregaciones para oír la palabra del Señor, pero hay quienes vienen para criticar, para murmurar, para a ver si falló el que está cantando, o a ver si el pastor dijo un texto equivocado, y se la pasan chequeando la teología del pastor a ver si está correcta o no. Ese era el tipo de personas que eran los escribas y los fariseos. Mire, en Lucas capítulo 5 se convirtió a Cristo un publicano, y usted lo sabe bien quién es. Se llamaba de nombre Leví o Mateo. Cuando Mateo se convierte o sigue al Señor, su primer deseo era que sus compañeros conocieran a Jesús. Y lo que hizo Leví, hizo una fiesta en su casa. Y entonces invitó a todos sus compañeros y a todos o sus excompañeros, ahora ya como creyente, pero los invitó, y prostitutas vinieron a esa reunión también, en Lucas capítulo 5. Pero en esta ocasión los escribas y los fariseos se molestaron con los discípulos, porque en Lucas 5:30 dice: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Mas ahora aquí en Lucas 15 murmuran contra Jesús. Algo interesante quiero que note: cuando leemos la palabra tenemos que fijarnos en palabras que se usan. Porque en Lucas capítulo 15 versículo 2 ni siquiera mencionan el nombre de Jesús, sino dicen: recibe a los publicanos y a los pecadores y con ellos come. Cuate, ¿verdad? Recuerdo que escuché a un pastor pocho que se crió en Los Ángeles, y cuando habló de Jesús dijo: vato. Y nos quedamos todos: oye, ¿por qué? Pero pues era su vocabulario, tenemos que entender, ¿no? Vato era milagroso, no hacía milagros, ¿no? Y esto estaban los fariseos llamándole a Jesús: a los pecadores recibe y con ellos come. Ahora, vemos aquí algunas cosas importantes. Las reacciones: primero, había quien oiga con atención. Segundo, había quien murmuraba y no prestaba atención. Y puede que aquí mismo estemos haciendo lo mismo nosotros aquí en la iglesia. O escuchamos o murmuramos. Los religiosos son los que murmuran. Aquellos que pretenden que son una gran cosa dentro de la congregación, pero son puro aire, puro cuento. Pero ¿qué es un religioso? Miren lo que es una definición que me gustó mucho. Un religioso es una persona que lleva sus propias reglas en su vida. Alguien que ha hecho a Dios como Él quiere que sea Dios. Es por eso que la religión está corta de la gloria de Dios. Lo que Dios pide es una relación personal con Él. Y es a través de la persona que Él envió a este mundo para salvarnos, nuestro Señor Jesucristo. Y la razón era que los escribas y los fariseos no se mezclaban con ese tipo de personas, los publicanos y los pecadores. Los evadían a toda costa. Y si Jesús recibe a los pecadores y come con ellos, esto me dice que Él desea tener una comunión con estos pecadores. Pregunto: ¿y por qué es una buena noticia para nosotros que Cristo reciba a los pecadores? Porque somos pecadores. Usted y yo no podemos engañarnos. Dígame si usted no ha mentido alguna vez. No, ¿de veras?
¿Cuántas veces le he dicho a su hijo, dile que no estoy? Y su hijo se queda, pues sí estás. ¿Usted nunca ha engañado a nadie? Todos somos buenos para engañar. ¿Cuántas veces le ha dicho cuando da un aumento en su trabajo y usted no le dice a su esposa nada? Usted se sigue embolsando el extra que le dan. Cosas como esas. ¿Nunca ha robado nada? ¿Nunca se trajo un tornillo de la compañía? Yo recuerdo que decía, pues aquí hay muchos. No, pues échale a la lonchera. Con su lonchera cargada de tornillos y tuercas y todo, ¿no? Porque aquí hay muchos. Todos somos pecadores. Romanos 3:10 dice, no hay un justo, ni siquiera one o uno. Romanos 3:23, por cuanto, ¿qué? Todos pecaron y estamos, ¿qué? Privados de la gloria de Dios. Pero Lucas 15:2 nos dice que a los pecadores recibe y con ellos come. En medio de este escenario, Jesús va a presentarnos una parábola, porque dice que es una parábola el versículo 3. Mire, leámoslo nuevamente. Dice así, dice, entonces Él le refirió esta parábola. No son tres, es una parábola que tiene tres fotografías, así lo miré yo. La primera es la de un pastor que va en busca de la oveja perdida. La segunda es la historia de una mujer que pierde una moneda, un dracma, y diligentemente la busca y la encuentra. Y la tercera es la historia de un padre que tiene dos hijos. Uno de ellos se va de casa llamándole el hijo pródigo, pero el que se quedó en casa, vamos a ver que también era un pródigo en la historia. O sea que empieza entonces en el versículo 4 a decir estas cosas el Señor en la primera fotografía, el amor de Dios por los pecadores, versos 4 al 7. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99, dice, en el desierto y va por la perdida y la busca hasta que la encuentra? Ahora, esta era una fotografía muy común a la gente que le escuchaba en aquellos días. Porque en aquellos días el trabajo de un pastor era muy común. Había muchas ovejas en esas áreas donde Jesús enseñaba. Entonces ellos podían entender exactamente lo que el Señor estaba enseñando. Además, muchos de sus antepasados habían sido pastores, empezando por Moisés. Él fue pastor de su suegro Jetro por 40 años. Jacob fue pastor también, otro de sus líderes. El rey David fue pastor de su padre cuando era un joven. Pero lo más importante, Dios se identifica como el pastor de su pueblo Israel. El Salmo 23, ¿se lo sabe usted? ¿Lo recitamos? ¿Qué es lo que dice ahí? El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, pero en la casa del Señor moraré eternamente o por largos días. Los escribas y los fariseos sabían exactamente estas cosas. En los salmos, en varios de ellos se identifica a Dios o a Jehová como el pastor del pueblo de Israel. Ellos sabían que todo pastor que perdía una oveja o se le extraviaba una, era capaz de dejar las 99 dentro del corral o el aprisco y se iba en busca de la perdida. Pero ¿por qué? Porque las ovejas son torpes. Necesitan el cuidado de un pastor 24/7. Hay un libro de Philip Keller que escribió acerca del Salmo 23.
Y él dice estas cosas de cómo son las ovejas de tontas. Dice, necesitan la ayuda de un pastor, dice, porque ellas tienen que descansar libres de todo temor. Tienes que protegerlas tanto que tienen que estar libres de todo temor. Necesitan estar libres de fricción, no pueden estar muy pegadas unas con otras. Necesitan estar libres de parásitos o de peste que les pueda pegar, de moquillo, lo que tengan. Necesitan estar llenas, bien comidas, bien alimentadas, si no, no duermen. Es decir, son tan temerosas que el ruido de una hoja puede destapar una estampida y matarse unas con otras. O sea que ellas siguen a la que va adelante a tal grado que si la otra se va a un desfiladero, la otra le sigue. Solamente se van gritando una a otra, vámonos recio, pum, pum, pum. ¿Y no le parece interesante que Jesús nos comparó a nosotros con ovejas? ¿A dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Nos hubiera comparado cuando menos con changos, ¿verdad? Son más inteligentes, o con un perrito, ¿no? Pero nos comparó con ovejitas. Si una oveja se pierde, jamás puede regresar a su lugar. Por eso necesita el cuidado de un pastor 24/7. Se dice que las ovejas rebeldes, el pastor les quebraba a propósito una pierna con su vara y después las cargaba aquí para ir sanando con aceite, para que esa ovejita aprendiera a estar cerca de su pastor. Cuando la bajaba no se le despegaba esa oveja. Y yo dije, Dios mío, ¿cuánto necesitamos en cosecha que nos quieran una pata, verdad? Para salir el día de hoy todos, pero bien apegados al Señor. Sería de gran bendición que el Señor hiciera eso con nosotros. Y Jesús pregunta, ¿quién de ustedes no hace ese trabajo? Dice, y cuando lo encuentra, se goza, reúne a sus vecinos, a sus compañeros y les comparte su alegría por haber encontrado a su propia oveja. Encontré a la prieta, la manchada, a la que no tiene orejas. Pero mira el versículo 7 lo que dice. El versículo 7 me encanta lo que dice. Dice, os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por las 99 que no necesitan de arrepentimiento. Qué tremenda historia tenemos aquí en la primera lección que el Señor nos quiere dar. Cuando se trata de lo espiritual, Dios irá por la descarriada. Y ellos lo sabían, los escribas y los fariseos. Vaya conmigo a Ezequiel 34 y veamos qué es lo que hace Dios como pastor por sus ovejas. Aquí claramente es una descripción de lo que el Señor está enseñando y que los fariseos que estaban murmurando de Él deberían de entender. Verso 15 y 16, Ezequiel 34. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, la apacentaré con justicia. ¿Ve? Dios mismo en el Antiguo Testamento dice, yo voy a ir por ellas, yo la voy a apacentar. Si se le quiebra un pie, yo la voy a cargar, yo la voy a alimentar, pero la que no me necesita, la voy a destruir. Siempre el Señor tiene las dos áreas. Y Jesús hace esta aplicación al decir, si un solo pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Y creo que esta primera historia o fotografía representa a Cristo Jesús, quien en San Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas. En San Juan 10:18 dice, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y en 10:27 al 29 de San Juan dice, mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué seguridad tenemos en Cristo? Yo no sé a usted, pero debemos sentirnos seguros en nuestro pastor celestial que tenemos, Cristo Jesús. Porque nadie nos puede arrebatar de su mano. Nadie.
Sin duda aquí vemos que esta fotografía, vemos el amor de Jesús por los pecadores. Él dijo en San Juan 19:10 en la casa de Zaqueo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es su tarea. La Biblia nos dice a nosotros en Isaías 53:6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. En otras palabras, la enseñanza de Cristo que estaba dando aquí en Lucas 15 no solamente era para los publicanos y los pecadores y los escribas y los fariseos, es para nosotros también, para cada uno de nosotros. Estamos incluidos en el paquete. Así que usted y yo nos podemos identificar con esa oveja perdida, que vivíamos en este mundo sin esperanza y sin Dios, quizás con una religión que nunca nos satisfizo, que nunca estuvimos contentos realmente, más cuando hacían las fiestas y nos poníamos cohetes quizás. Pero esa oveja perdida era usted y era yo, que vino nuestro pastor celestial y llegó el momento en que nos encontró. Respondimos a su mensaje, entonces Él nos cargó en sus hombros y nos trajo a su redil. Es la obra de Cristo, es lo que Él hace. ¿Cómo nos encontró? Perdidos, descarriados. La segunda fotografía es la de una mujer que tiene 10 dracmas, dice aquí el versículo 8. Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Esta segunda fotografía es de una mujer que pierde un dracma, pero me gustaría explicarle de qué se trata este asunto, porque hay varias explicaciones que podemos tener. Se dice que era una costumbre que en aquel tiempo el marido le daba a su mujer un dote, y que era un listón con 10 monedas o dracmas, 10 dracmas. Entonces esta mujer pierde una de ellas. Entonces, como era algo muy apreciado para ella, ella empieza a buscarla diligentemente. Otros dicen que era símbolo del anillo de compromiso. Cuando se pierde el anillo de compromiso, la gente hace lo posible para encontrar aquella prenda. Y esta mujer dice que lo que hace con diligencia, empieza ella a buscar aquella moneda, enciende la lámpara, barre la casa, mueve todos los muebles que tiene dentro de ella. Pero dice, cuando la encuentra, dice, reúne a sus amistades y se goza también por haber encontrado aquella dracma que había perdido, y pide que se gocen juntamente con ella. Y ahora sabemos que en esos días no es como hoy, que tenemos todo alumbrado. El día de hoy enciende la luz y todo eso. No, en aquel día no era así. Además, las casas no eran ni siquiera con piso, mucho menos con alfombra. Era pura tierra donde la gente vivía. O sea que imagínese el trabajo tan diligente que hizo esta mujer para poder encontrar esa moneda. ¿Y te imaginas cómo la encontró? Toda empolvada, sucia. Mas eso no le importó, porque su deseo más grande era encontrar lo que había perdido. Y creo que esta fotografía es la obra del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que está al lado del pecador, dándole convicción, sin importar que el pecador esté sucio en sus pecados, en sus delitos, en su vida pecaminosa. El Espíritu Santo está diciendo: necesitas un Salvador. Y si el día de hoy tú sientes y tú te das cuenta que el Espíritu ya está diciendo: tú necesitas un Salvador, responde a esa convicción. Otros dicen que esta historia de esta mujer es el trabajo de la iglesia, quien el sábado que viene, llenos del Espíritu Santo, iremos a presentar el mensaje del Evangelio. Algunos predicando, otros cantando, otros sirviendo, otros recibiendo. Y yo le voy a pedir con todo mi corazón, no maltrate a la gente que nos visita. No le hable palabras duras. Recíbales con amor. Es nuestro trabajo presentar el amor de Dios a los que vienen. Muy importante eso. La gente que viene en ocasiones abusa y lo sabemos, pero eso lo dejamos en las manos del Señor. Nuestro trabajo es representar dignamente a Cristo, quien es amor.
Ese es el trabajo de la iglesia. Otros dicen que va y hace el trabajo ¿para qué? Para llevar el mensaje del evangelio a gente que está también en la condición que nos encontrábamos nosotros. ¿Cómo le encontró el Señor a usted? Recuerdo yo que a mi suegro le gustaba un canto. Yo no sé si usted lo sabe, pero lo recuerda. Se llama La Llaga Podrida. Dice, yo era esa llaga podrida, decía él. Imagínese, es una llaga podrida. Y claro que lo dice en Isaías, ¿no? Capítulo 1, habla que el pueblo era como una llaga podrida, ¿no? Desde la planta del pie hasta la cabecera, dice, hasta la mollera, una llaga podrida. Pero me gusta a mí lo que dice el Salmo 40. Pacientemente esperé al Señor, ¿y qué? Y Él me ayudó. Vino y me sacó ¿de dónde? Del lodo cenagoso. Y puso mis pies sobre la peña. Me dio cántico nuevo. Porque de allí nos sacó el Señor, del lodo cenagoso. No, pastor, yo de verdad que el Señor sacó la lotería conmigo, yo era bien bueno. ¿De veras? Bueno para nada. Bueno solamente Dios. Todos éramos pecadores. Y mira el verso 10 nuevamente. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Nuevamente vemos el gozo de Dios aquí, disfrutándolo. ¿Sabe? A veces no hablamos mucho del gozo de Dios, pero Dios es un Dios lleno de gozo. Es más, Nehemías dijo 8:10, el gozo del Señor es mi fortaleza en medio de las pruebas y las tribulaciones. Aquí en Lucas capítulo 2, los ángeles vinieron y tienen nuevas de gran gozo para el pueblo de Israel, que había nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y es una noticia de gran gozo que nosotros podamos vivir el día de hoy confiando en el Señor en medio de todo lo que estamos viviendo nosotros, que no es algo que nos está afectando físicamente, pero hay cosas que están pasando que uno dice, wow, esto no lo había visto antes. Pero ¿sabe qué? En medio de todo podemos tener gozo, el gozo de Dios en nosotros. Y veamos rápidamente la última historia aquí en Lucas capítulo 15 versos 11 al 24. La historia de un padre y dos hijos. Ya leímos que el menor fue rebelde. ¿Tiene hijos rebeldes usted en su casa? Amén. ¿Cuántos dijeron amén? Un hijo irrespetuoso, porque él debería de esperar a que su padre muriera para poder recibir la herencia. Pero él, sarcásticamente, groseramente, irrespetuosamente, vino y le dijo, papá, quiero que estés muerto. Así le dijo literalmente, porque yo quiero que me des lo que me corresponde. ¿Se imagina usted que venga un hijo y le pida la herencia a usted el día de hoy? ¿Qué te toca? Ni el perro, ¿eh? Pero me llama la atención a mí que este muchacho viene y le pide a su padre la parte de la herencia que le corresponde. Al hijo mayor le tocaban 2/3, pero a él le tocaba solamente 1/3. Pero como el padre era demasiado rico, con muchas riquezas, era una gran cantidad lo que le tocaba a él. Ahora, a mí no me sorprende tanto la petición del muchacho como la respuesta del padre. El padre sabía lo que él iba a hacer con ese dinero. Ese muchacho no iba a hacer ningún negocio en lo absoluto. Ese muchacho quería vivir la vida loca. Y se lo dijo claramente, estoy cansado de tus reglas, de lo que tú tienes aquí. Yo quiero mi parte porque yo quiero disfrutarla. Pero el padre se la dio. Eso me sorprende a mí. ¿Y no le sorprende a usted que a veces Dios nos da tantas bendiciones a nosotros sin merecerlas? No me diga que no, por favor, no me sorprenda. Si tiene un carro que camina, es una bendición de Dios. Y si no camina, lo pucha, ¿verdad? Yo conozco un hermano que tiene un carro bien viejito, pero él usa a su esposa para que la esposa puche el carro, ¿no? Así dice, así ella hace su trabajo, es mi ayuda idónea, ¿eh? Bíblico el hermano, ¿no? Interesante. Pero vemos aquí nosotros en esta historia
que este joven en el versículo 13 dice, juntándolo todo, haga de cuenta que este muchacho dijo, ¿cuántas parcelas me tocan de terreno? Aquellas las voy a vender. Y le puso el real estate. Quizás le habló a Claudio, no sé, los que son real estate aquí en la iglesia. Le habló para que le pusiera de venta los terrenos. Vendió los animales que le tocaban. O sea que le tocó un buen tiempo estar en casa todavía preparándolo todo. Pero una vez que preparó todo, dice que fue y les dijo a todos, hasta nunca, chiquitos. Me voy a disfrutar de la vida. Y qué necio es cuando uno de joven piensa que así se tratan las cosas. ¿Cuántos vinieron a este país a barrer dólares? Yo, así nos decían. Aquí a Estados Unidos a barrer dólares, amigo. Y yo dije, pues cuando llegué dije, ¿dónde está la escoba? Y dice, no hay escoba, hay un asadón chiquito para que desajes lechuga. 10 horas, todo así, desaijando lechuga. No, hombre, en la noche yo lloraba, yo me quería ir de regreso, yo quiero ser monaguillo en la iglesia otra vez. Me decía, quiero irme a robar las ofrendas, ya mejor. Cuando uno está joven piensa que todo está bien, está facilita la cosa. Pero mire, de que se fue lejos de sus padres, a una provincia apartada. No quería saber más de su familia. Y cuando todo lo hubo malgastado, verso 14. Nos dice que lo gastó mal, no lo gastó bien, no invirtió en ningún negocio, sino cuando lo malgastó viviendo perdidamente. No es un hijo que pide su herencia porque quiere empezar un negocio, quiere hacer algo diferente, sino que fue y lo malgastó todo. Y dice, cuando el hermano miró, en el verso 30, que regresó, él dijo, ha gastado su dinero con rameras y prostitutas, papá, ¿cómo es que lo recibes así? Vino una gran hambruna, verso 14, en la provincia, y comenzó a faltarle. Vino una crisis, y este muchacho se quedó sin un centavo en su bolsa, y los amigos se fueron. Las prostitutas volaron. Ya no había nadie, ni amistades, ni dinero en el banco. Metía su tarjeta en la máquina y le decía cero, nada. ¿Qué hizo? Verso 15, se arrimó a unos ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. No le quedaba otra más que arrimarse a alguien. Yo no sé, pero yo no sé si es ese dicho en su rancho. Dice, el muerto, dice como, y el arrimado a los 3 días. Sí lo saben, gloria a Dios. Apesta. Y iba a apestar, porque mira donde lo estaban poniendo a cuidar cerdos. ¿Cuántos en su casa tenían puerquitos allá en su tierra? ¿Verdad que apesta re feo eso? Te mandaban a limpiar ahí los sesos. No, hombre, salía uno bien apestoso. Y luego en aquel tiempo no había los perfumes, que había solamente el perfume de 7 machos, que apestaba peor que esa cosa. Me acuerdo cuando salió la Glostora, una brillantina que era toda cebosa, se echaba una a la cabeza y los pelos todos cebosos le quedaban a uno así, ¿no? O a veces con limón se peinaba uno y le quedaban las semillas de limón en la cabeza a uno. Salía todo bien peinado, pero porque no se le caía el pelo, porque se quedaba todo tieso, ¿no? Y luego como se vayaba uno cada 8 días, pues imagínense usted cómo estaba la cosa, ¿no? Ahora, imagínese a este muchacho cuidando puercos. Para un judío era el insulto más grande cuidar marranos. Para ellos era un animal inmundo. O sea que cuidar animales era algo bien malo para ellos. Pero aquí está este judío cuidando los cerdos. Habiendo tenido tanto dinero, no le quedaba otra cosa más que arrimarse y cuidar cerdos. Y nota verso 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero ¿qué? Nadie se las daba. Cuando tú le quieres quitar la comida a un puerco que tiene hambre, te muerde. No se deja que le quites la comida. Ahora, ¿qué eran algarrobas? Google it. Ok, Google it. Dice que eran unas vainas dulces de unos árboles que se llamaban algarrobos. Ok, está bien. Otros dicen que eran mezcla de
fruta descompuesta, bolas sobras, en otras palabras. Y yo me crié entre marranitos allá en mi casa, pero no había chiqueros, sino que andaban sueltos por todos lados. Y cuando uno iba al baño, pues tampoco había baño, sino que uno lo hacía a la intemperie. Pero los porquitos venían y limpiaban todo. Y luego dice uno, carnitas Uruapan. Carnitas de Quiroga, diciendo, yo me las acabo de comer hace poquito que estuvimos por allá. El punto es, hermanos, que este muchacho estaba tocando fondo y necesitaba tocar fondo. Imagínense allí, mirando él, aquellos cerdos batirse entre el lodo y el excremento que ellos mismos hacían. Y dice que fue en ese momento que hizo esto. Necesitamos hacer eso nosotros hoy día y ponernos a pensar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Eso para nosotros el día de hoy nos mantiene tan ocupados en cosas que no nos benefician, muchas de ellas. Cuando todo lo hubo perdido, cuando estaba tocando fondo, entonces vino en sí, dice la Escritura. Le cayó el 20, dicen los de Mexicali. Haga de cuenta una persona que está ahí ya en una cama, que ya no puede no lo ves tú nomás ahí, pero de repente vuelve a la vida y empieza él a pensar. Esto hace falta el día de hoy, que hagamos a un lado todas esas distracciones y comencemos a pensar. Empezó a pensar, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? La palabra abundancia no solamente es que tienen lo suficiente, sino tienen de más para dar. Y yo aquí estoy como ese cerdo o esos cerdos, sucio, tratando de comer las algarrobas y no me las dan. Dice, pero ya sé lo que haré. Ya sé lo que haré. Vemos a este joven en el verso 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Notas? Este hombre se da cuenta que ofendió no solamente a su padre, sino al que está en los cielos, a Dios. Porque tenemos que entender usted y yo que cuando pecamos contra otra persona, cuando pecamos contra nuestros padres, primeramente estamos pecando contra Dios. Estamos fallando a Él. Por eso dice, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Podemos ver que este hombre estaba arrepentido, ya que el arrepentimiento es un cambio de mente que produce un cambio de actitud. Pues no solo se dio cuenta de su condición y se quedó allí, sino que tomó la decisión de volver a su padre y confesar su pecado en contra de Dios y en contra de su padre. Me levantaré, verso 19, 20, y vino a su padre. A esto se llama arrepentimiento. Cuando un pecador se da cuenta de su condición, que va en contra de Dios, pecando continuamente, pero una vez que el pecador entiende que necesita un Salvador, entonces da media vuelta y se viene a esa relación con Dios. Un cambio de mente que produce un cambio de actitud. Pues no solo estuvo pensando, sino que tomó acción. Y es lo que necesita el pecador el día de hoy hacer, tomar acción. No solamente, sí es cierto lo que están diciendo, pero ¿qué va a hacer al respecto? Vino a su padre. Y note lo que dice allí este versículo. Dice, y cuando aún estaba lejos. Eso es el momento más interesante de esta historia. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio.
Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Nota, cuando aún estaba lejos, era porque el padre lo estaba esperando, estaba orando por él para que él regresara a casa. Yo se los he mencionado. ¿Cuántos han tenido un hijo pródigo en casa? Cuando regresan, ¿es fácil recibirlos? A mí no me fue fácil. Como nos discutimos bastante cuando se fue y él se fue de la casa porque no estaba de acuerdo con nuestras reglas. Yo tenía un bate cerquita. Ya estaba grande el muchacho, ya tenía 17 años. Dije, si se me echa encima, pues a lo mejor aquí. O sea que mi actitud no era la correcta, en otras palabras. Pero este padre no. Este padre lo estaba esperando. Dice que cuando le vio de lejos, dice, fue movido a misericordia. Imagínate a este hombre mayor corriendo. No era común en aquella época ver a un anciano correr. Imagínese aquel anciano corriendo. Corriendo hacia su hijo para abrazarlo. Me llama la atención, movido a misericordia. ¿Qué significa misericordia, hermanos? Que Dios no nos da lo que merecemos, y gracia que nos da lo que no merecemos. Además, la palabra misericordia es sinónimo de compasión. El padre se metió en la piel de su hijo y corrió a encontrar a su hijo. Y la palabra le besó no quiere decir que solamente le dio un beso, sino que le continuó besándolo y besándolo por la alegría que sentía en su corazón de que su hijo había regresado a casa. Fue movido a misericordia. ¿Cuánto necesitamos eso nosotros el día de hoy? No solamente fijarnos en los errores que cometen nuestros hijos, sino en las cosas bien que hacen. El hijo dice, verso 21, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El hijo confiesa su pecado a su padre, reconociendo su falta contra Dios y contra él. Y dice que no es digno de ser llamado su hijo, pero que lo trate como un jornalero. En otras palabras, dame trabajo, papá. Y no quiero que me llames tu hijo, llámame un empleado. Pero verso 22 dice algo. El padre dijo a sus siervos, note, sacad el mejor vestido y vestidle, porque apestaba el muchacho a puerco. Poned el anillo en su mano, regresen en la autoridad de un hijo y denle calzado en sus pies. Además, maten el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El padre da órdenes que nos quedamos impactados nosotros. ¿Cómo es posible que este padre haya hecho con este joven que le gastó parte de su herencia en la manera que lo hizo? Pero este es el amor de Dios por nosotros. Cuando su padre le miró de lejos, corrió hacia él. Aquí el padre lo está recibiendo como a un hijo, y no solo como un empleado más de su compañía o de lo que él tenía en casa. Muerto era mi hijo, ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzó la fiesta. Pues este padre sabía cuál era su condición espiritual de su hijo. No que estaba muerto físicamente, pero sí estaba muerto espiritualmente, en la manera que estaba viviendo. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En aquel tiempo, versículo 12 del capítulo 2, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Sí, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero ¿sabe qué? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
Para dejarlos ir a casa, solamente quiero leer el resto de la historia y solamente sacar algunos pensamientos. ¿Qué pasó enseguida? Ahí no termina la historia, en el versículo 24. Leamos el verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te he servido, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Qué lecciones tan importantes hay aquí para nosotros el día de hoy? Su hijo mayor, cuando oyó que había fiesta, no entró, sino preguntó qué era aquel rollo, qué está pasando aquí. Cuando le cuentan lo que estaba pasando, se enojó en gran manera, ¿verdad? No le llama su hermano, sino tu hijo. Lo recibes de esta manera cuando él malgastó todo tu dinero con prostitutas. Pero el padre le asegura: mi hijo, todo esto es tuyo, no te preocupes por eso. Pero era necesario, dice, era hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido resucitado. Y yo creo, hermanos, que Jesús presenta esta historia para mostrarnos el corazón de Dios. Porque muchas veces quizás la persona se sienta tan pecadora, que ha hecho lo peor, ha vivido perdidamente, y dice: no, ya Dios no me va a aceptar. Mira esta historia y ve cómo Dios te está esperando, amigo, amiga. Cuando te vea que en tu corazón dices: yo quiero, Él va a correr hacia ti y te va a abrazar y te va a llenar de besos. Así como vengas todo sucio, todo apestoso, espiritualmente hablando, todo dándole a Él la espalda, pero si le das ahora la frente, le dices: Señor, perdóname, Él hará contigo hasta fiesta. Aquí Jesús está ilustrando a los religiosos, fariseos y escribas, que se creían muy justos ante Dios, pero que no tienen ninguna relación con Él. Por eso no podían gozarse. Y es por eso que yo creo, hermanos, que es muy clara la historia que estaba enseñando Jesús aquí, que el hijo mayor representaba a estos religiosos, que ahí estaban en el templo. Ahí estaban tratando de guardar la ley. Ahí estaban ellos practicando sus obras religiosas, pero no tenían relación con Dios. No había gozo en sus vidas. Había crítica y murmuración en contra de aquel que había venido en el nombre de Dios. Pero creo que el hijo menor puede ser cualquiera de nosotros, que ha decidido vivir su propia vida como la vivían muchos de nosotros, alejados de Dios, haciendo las cosas a nuestra manera. Pero hoy que nos ha encontrado el Señor, podemos nosotros disfrutar de una vida abundante. Yo quisiera, antes de cerrar, invitar a todos los hermanos y hermanas en la fe a que nos comprometamos con el Señor, a ser fieles a lo que Él nos pida que hagamos. Que si es posible, tenemos los domingos o los fines de semana, cuando menos, dejemos ese aparato en un lugar. Ay, que me tiene que llamar el compadre, pues que se espere para el lunes.
a menos que sea una emergencia. Pero estamos tan atados a tanta información que nos llenan por aquí y por acá, que la marea roja, la marea azul, y que nos traen todos mareados por todos lados. Y no podemos enfocarnos en lo que realmente importa. Y sabe, necesitamos en estos últimos días enfocarnos, poner realmente nuestros ojos en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, y de esa manera poder impactar a nuestras familias. El día de ayer en la ciudad de Indio me tocó el tema de yo y mi casa serviremos a Jehová. Y realmente, hermanos, es algo muy, muy bonito ver una iglesia como Cosecha, donde hay muchos muchachos sirviendo al Señor. Me gozo yo de ello, y adultos también. Pero necesitamos aún más. Necesitamos los padres, necesitamos ponernos las pilas espirituales. Dios no quiere mandilones espirituales en el cielo. Dios quiere líderes, hombres que le digamos a nuestra esposa cómo leer la palabra, no que nuestra esposa nos mande. Honey, ¿podemos ir acá? No, mi amor, vamos a ir acá porque eso me dice la palabra de Dios. Vamos a hacer esto porque estoy siendo guiado por la palabra de Dios. Yo creo que nuestros hijos y nuestras esposas lo que más anhelan es un hombre en la casa que sea líder espiritual y puede decir: mi papá se parece a Jesús. Compartían estadísticas bien interesantes el día de ayer, como cuando un matrimonio viene a la iglesia juntos, solamente el 25% de sus hijos o menos vienen a la iglesia. Cuando la esposa viene y el hombre no viene, pues baja un poquito el número todavía. Pero dice la estadística que cuando el esposo viene a la iglesia, y aunque la esposa no venga, casi 50% de los hijos atienden después a la iglesia. ¿Por qué? Porque los hijos están mirando al padre. La necesidad de un padre en el hogar. Yo sé que quizás aquellas personas que ya se han separado, yo no estoy criticando esa situación, pero ¿sabe qué? Aún podemos recuperar lo que se pierde cuando nos ponemos en las manos del Señor. Porque puedes seguir siendo un líder espiritual para tus hijos, para tus hijas. Puedes recuperar quizás lo que se ha perdido. No lo sé, Dios lo sabe. Pero lo más importante es que seamos hombres de verdad. Que no solamente seamos de la familia, ¿cómo se llama esa familia en la televisión? Que por ahí la mujer los mangonea para todos lados, no, eso se burlan de nosotros hasta los medios sociales, de los hombres, porque la mujer y los hijos mangonean al papá para todos lados, y eso no debe de ser. Nuestra posición como padres, de acuerdo a la Escritura, es que nosotros somos los sacerdotes del hogar, somos los líderes espirituales del hogar, somos los que marcamos el paso, pero no siendo dictadores, no siendo hombres machos que así hacen lo que yo quiero, porque aquí nomás mis chicharrones truenan, vieja. No, eso no es ser un líder espiritual. Un líder espiritual es ser una persona como Jesús, que con el ejemplo marcaba el caminar de los demás. Recordemos esto, padres de familia. De una manera o de otra, nuestros hijos están siguiendo nuestros pasos. Es que ya no viven en casa, no importa, están observando. ¿Cree que de vez en cuando mis hijos no miran lo que yo estoy predicando aquí? Lo miran. ¿Por qué? Porque hay una conexión entre padres e hijos. Ahora, madre que estás aquí, si tu esposo no quiere jalar la pila, échale tú, porque ese es tú también, son tus hijos. Pero el llamado es para el varón. Pero tú, amigo que me escuchas, en esta historia, principalmente la última, es el amor de Dios. Que si tú el día de hoy dices: he pecado contra el cielo y contra ti, recuerda, Dios correrá hacia ti, te abrazará, te besará y te recibirá como su hijo. Pero es tu decisión, no es de nadie más, es tuya. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? ¿Sin esperanza y sin Dios?
en el infierno o vivir con esperanza y con Dios y pasar la eternidad en el cielo. Aquí se toman las decisiones. Cuando me muera, no, aquí se toman las decisiones. Cuando llegues allá solamente te dirán a dónde vas. Así que yo te invito. Si Harvest tuvo 8,000 y tantas profesiones de fe, recuerda, hay gozo en la presencia del Señor cuando un solo pecador se arrepiente. Y yo quiero invitarte el día de hoy. Si tú eres ese pecador o esa pecadora que necesita arrepentimiento el día de hoy, ven a Jesús. Él pagó el precio por tus pecados en la cruz. Cuando Él dijo consumado es, quiere decir que pagó todo el precio. Así que haz conmigo esta oración. ¿Es necesaria la oración? Sí, es necesaria la oración, pero tiene que ser hecha con fe. Así, Padre Celestial, aquí estoy pidiéndote perdón por mis pecados. Límpiame, sáname. Te necesito, Señor. Señor Jesús, Hijo de Dios, yo te abro la puerta de mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo y guíame con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, bienvenido, bienvenida a la familia de Dios. Estás en línea, llámanos, toca el enlace, llénalo, lo que tú quieras hacer, comunícate con nosotros y queremos comunicarnos contigo. Pero si estás dentro del santuario, dice el pastor, yo hice la oración el día de hoy, yo me entregué al Señor, yo soy esa oveja perdida, esa moneda que estaba también extraviada, yo soy ese hijo pródigo. Cualquiera sea tu condición, el día de hoy hiciste la oración y te entregaste a Cristo, queremos ayudarte también. ¿Cómo? Discipulándote, llevándote a través de unos estudios que son muy prácticos para tu vida, para tu nuevo caminar en Cristo. Así que si alguien hizo la oración, si levantas tu mano dentro del santuario, y con mucho gusto vamos a ayudarte. Alguien hizo la oración conmigo del día de hoy de arrepentirse, de recibir a Cristo. No te dé pena, no queremos avergonzarte. Joven, si estás aquí, recuerda que tú no eres cristiano por venir a la iglesia. Nadie se hace un Big Mac por ir a McDonald's, Tienes que tener una relación personal con el Señor. ¿Hay alguien que hizo la oración? Todos somos creyentes, gloria a Dios. Comparte esta historia con su familia. Compártala con con sus amistades que usted tiene. Ahora para Thanksgiving, una buena oportunidad para compartir eso. Así que vamos a ponernos de pie. Solamente un pequeño canto, una pequeña porción del canto, y doy la bendición sacerdotal para irnos a casa.